La monarquía, el sistema de gobierno que ha perdurado en varios países y en varias regiones, presente a lo largo de la historia desde hace siglos y tal vez desde hace milenios. Cuando pensamos en un gobierno monárquico, regido por un rey o emperador, sin duda alguna los primeros países que se nos viene a la mente serían España y desde luego el Reino Unido o Inglaterra, regido por la reina Isabel II. En Europa fue donde más se dio el auge, donde existió la época dorada de las monarquías, y también en Asia. Pero sin embargo, en América Latina no tuvo gran fama o tal auge la monarquía. De hecho, en México 2 veces tuvimos la oportunidad de ser monarquía. La primera al mando del emperador Agustín I de la Casa de Iturbide y la segunda al mando del emperador Maximiliano I de la Casa de Habsburgo. Pero en Sudamérica encontramos al gigante de Brasil, el cual tal vez les sorprenda mucho saber que, a diferencia de México, este país sí logró ser y consolidarse como una monarquía, como un imperio, y no como cualquier imperio, sino como una superpotencia regional, que maravillaría a muchos países de la región y a muchos países del mundo, regido por una casa real desde luego. España tuvo a los Borbón, Inglaterra tiene a los Windsor y Brasil tuvo a la Casa de Braganza. Y es por eso que hoy veremos un video donde hablaremos de la historia de este país o de este imperio que existió en Latinoamérica. Hoy veremos la historia de el Imperio de Brasil. Bien, comencemos. Napoleón Bonaparte, sin duda alguna el terror, el hombre que estaba sembrando el caos y el pánico a inicios del siglo XIX. Napoleón planeaba sin duda alguna consolidarse como el máximo monarca de toda Europa, y en ese momento trataba de llegar al país de Portugal, pasando por España. Pero al detenerse a conquistar España, le dio el tiempo suficiente al rey de Portugal, Juan VI, y a toda su familia, los Braganza, de escapar hacia el gigante de Brasil, para refugiarse de Napoleón Bonaparte. Por lo que, por extraño que parezca, durante un tiempo la capital de Brasil, Río de Janeiro, se convirtió también en la capital de Portugal. Toda la sede del gobierno portugués fue trasladada a Brasil, mientras que Portugal como tal sufría la invasión napoleónica. Brasil con esto comenzó a florecer debido a dicho traslado y se convirtió en un país más rico y próspero. El rey Juan VI se comenzó a enamorar de Brasil. Se dice que ya ni se quería ir de regreso a Portugal. Y para su desgracia, en 1821, tras la derrota de las fuerzas napoleónicas, el rey Juan VI se ve forzado a regresar a Portugal. Pero su hijo, el príncipe Pedro, se quedó como regente de Brasil cuando su padre se fue. Brasil volvió a perder su estatus de capital, lo cual causó gran descontento y disturbios entre la población brasileña, y entonces se reunió una asamblea donde asistió el príncipe Pedro. Los aires de independencia comenzaron a soplar por Brasil, y en aquella junta Pedro declararía independencia o muerte y sacaría su espada, y así se proclamaría la independencia de Brasil con el famoso grito de Ipiranga. Y con este movimiento y esta jugada, Brasil se separó del imperio y del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarabía. Y es así como el hijo del rey Juan VI de Portugal, el príncipe Pedro de Alcántara, apoyado por los brasileños, declaró la independencia y es coronado como el emperador Pedro I de Brasil el 12 de octubre de 1822. Juan VI quedó desde luego conmocionado ante la independencia de Brasil y por lo tanto desde luego de su hijo, aunque primero con unos choques y disputas entre las dos potencias y entre los dos monarcas. Al final el rey Juan reconoció a su hijo Pedro y a Brasil como independientes. Sin embargo, en 1831 Pedro renunció al trono de Brasil, esto para poder regresar a Portugal tras la muerte de su padre y luchar contra su hermano Miguel, quien se había proclamado el rey Miguel I de Portugal, desplazando a la hija de Pedro, María. Este regresó a Portugal para luchar contra su hermano por la corona de su hija.
Al final Miguel fue derrotado y Pedro se convirtió en el rey Pedro IV de Portugal y murió en 1834, dejando como heredera del trono portugués a su hija María. Pedro I, cabe destacar, también fue aquel que compuso el himno de Brasil, y al renunciar al trono de Brasil, desde luego, Pedro dejó estrictas instrucciones para la regencia, ya que su heredero, el príncipe Pedro, quien era un niño en ese entonces de 6 años, no podía aún ascender al trono. La regencia establecida se haría cargo del país hasta que el joven príncipe alcanzara la mayoría de edad. Esta época sería la más inestable y turbulenta del imperio, y una de las más caóticas en la historia de Brasil. Pero fue el 23 de julio de 1840 cuando el Parlamento brasileño declaró formalmente a Pedro II mayor de edad con 15 años de edad. Por la tarde, el joven emperador prestó juramento ante la Constitución y fue aclamado y coronado el 18 de julio de 1841. En 1847 Pedro II creó un parlamento para dirigir junto con él al gigante sudamericano, al estilo de Gran Bretaña. El ahora emperador Pedro II de Brasil consiguió y se enfocó en convertir a Brasil en una superpotencia. Consiguió una maquinaria eficiente para la conducción de Brasil, basada en el intercambio de favores. Como la élite agraria tenía el poder en el Brasil del siglo XIX, Pedro gobernó aliándose con esas élites, realizando favores como la construcción de ferrocarriles, lagos artificiales, y concedió numerosos títulos de nobleza a dichos individuos. A cambio de la estabilidad política que era necesaria para la prosperidad del país, así, en los primeros años de su gobierno consiguió consolidar un país estable y próspero. El imperio brasileño comenzó a recuperarse, pero entonces las piedras comenzaron a plantarse en el camino de el emperador Pedro II y su imperio, y una de esas piedras fue la gran superpotencia mundial de ese entonces, el Imperio Británico. Esto cuando en 1862 el Imperio de Brasil arrestó a 3 barcos de vándalos que fueron identificados posteriormente como marineros de la Royal Army Navy. La reina Victoria I del Reino Unido exigió al emperador Pedro II y al pueblo de Brasil que liberara a la tripulación y los indemnizara. Desde luego el emperador y el pueblo brasileño se negaron, por lo que el Imperio Británico bloqueó Río de Janeiro. Ante una inminente amenaza y la presión popular, el emperador Pedro II pidió la moderación y el apoyo del rey Leopoldo I de Bélgica, quien para su suerte se puso a su favor. Al final, las tensiones se alivianaron cuando la reina Victoria aceptó pedir disculpas y el emperador también por medio de una carta directa. Fue así como el emperador Pedro II de Brasil logró salvar a su país de un enfrentamiento directo con la más grande potencia de ese entonces, que era el Imperio Británico, y ganarse así su favor para el conflicto que estaría por avecinarse. Después de este incidente, Brasil centró sus intereses en su vecino del sur, Uruguay, en el cual había estallado una guerra civil. Brasil apoyó al partido del presidente uruguayo Venancio Flores, pero esto dañó a su vez los intereses del opositor, que era apoyado por el presidente de Paraguay, Francisco Solano López. Estas tensiones y estos intereses sobre Uruguay dieron inicio a la denominada Guerra del Paraguay, donde Brasil, el Uruguay de Venancio Flores y la Argentina del presidente Bartolomé Mitre se enfrentaron contra el Paraguay de Francisco Solano López. En dicha guerra destacaron 3 generales muy importantes: el general Luis Alves de Lima y Silva, mejor recordado por la historia como el Duque de Caxias, el yerno del emperador, el conde Deu, y el general Diodoro de Fonseca. Tras todos estos sucesos, la guerra del Paraguay y la evitación de un enfrentamiento con el Imperio Británico, la población brasileña estaba más que encantada con su líder, con su gobernante, el emperador Pedro II, quien había ascendido al trono desde muy joven. Por lo tanto era un hombre muy inteligente, con un alto sentido del deber y muy estudiado, que incluso recibió halagos y elogios por grandes de la época como Charles Darwin y Nietzsche. Incluso se dice que la población brasileña hizo una recolecta para construir una gran estatua del emperador, pero cuando este se enteró de dicha oferta, la declinó y pidió que el dinero de la colecta se usara para la construcción de diversas escuelas. Pero por desgracia para el emperador brasileño, a pesar de toda esta bonanza y riqueza, su dinastía y su imperio llegaron a su fin, gracias a 2 sucesos y 2 hechos. En 1888,
que tras la abolición de la esclavitud sin pagarles a los terratenientes, estos se unieron y dieron un golpe de estado en contra del emperador y toda la casa de Braganza, además del descontento popular con el hecho de que no había un heredero varón al trono de Brasil. Por lo tanto, este recaía en su hija, la princesa Isabel, quien tampoco tenía mucho apoyo popular al estar casada con un francés. Fue así como, gracias a la abolición de la esclavitud y el enojo de los terratenientes esclavistas, fue que se dio el golpe de estado, poniendo fin a esta época de gran bonanza y riqueza del país sudamericano. Pedro II de Brasil abdicó para tratar de evitar una guerra civil. Incluso los republicanos le pidieron que saliera del país lo más pronto posible para procurar evitar cualquier movimiento pro-monárquico. Y fue así como el 14 de noviembre de 1889 llegó a su fin este gran imperio, esta gran superpotencia latinoamericana, y se instauró la República de Brasil, con Pedro II como el último emperador de la Casa de Braganza y el último emperador de Brasil. Pues como podemos ver, la historia de este imperio estuvo llena de grandes gobernantes, de grandes tragedias, de grandes incidentes, pero sobre todo de una gran bonanza y riqueza económica, la época más próspera para el país sudamericano, tanto que incluso hay rumores de personas que apoyan el regreso de la monarquía a dicho país. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre el imperio de Brasil, qué opinan de esta potencia, de sus gobernantes y en sí. Y si son de Brasil, díganme si les gustaría que regresara la monarquía a su país. Y pues, quiero aprovechar para mandar un saludo a una gran amiga que me ayudó con este video, que es experta en historia brasileña y es más en historia de toda Latinoamérica. Era una super experta, a mi amiga Luisa. De verdad me ayudó bastante con este video. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por ver este primer video del año 2019. Sin más por el momento, les mando a todos un abrazo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y no se olviden de seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós.